Lourdes con L, Janet con J, bienvenidas. Hola, buenos días. Buenos días. A ver, vamos a compartir días. micro Vamos a compartir. aquí. Mira, si gusta así, mira, y nosotros acá, más fácil. Mira. Nosotros, sí. Okay. Bueno, Me gusta acompañarles. Hoy les traemos dos temas que de alguna manera se relacionan y creo que de gran trascendencia para las luchas sociales que se están dando en este contexto, tanto en Sonora como en el país, a favor de los derechos de las mujeres. El primero es que en la semana dio una declaración la fiscal Claudia Indira, la fiscal del Estado, dando a conocer que se había logrado obtener una sentencia condenatoria en contra de un periodista del municipio de Magdalena que había ejercido pues no solo esa manifestación de violencia, sino una cadena de manifestaciones en contra de otra periodista. Pero la sentencia es muy relevante para nuestro Estado porque por primera vez se logra sancionar la violación a la intimidad sexual de una persona. Entonces, el periodista, ya ha sido muy comentado en muchos de los medios locales, el periodista vio una foto del torso de la periodista, pero además de eso, pues dio violencia contra ella a través de amenazas, de intimidación, y creo que en el espacio público, como bien dice la encuesta nacional de relaciones personales de nuestro país, de relaciones familiares, el espacio público se ha vuelto un lugar también muy inseguro para las mujeres. Entonces, esta sentencia, además de condenar por primera vez ese tipo de delitos, creo que manda una señal importante a la ciudadanía sobre posibles consecuencias que se pueden tener cuando se toma a la ligera una acción como esta, que creo que es mayor. Ha sido demostrado el efecto que tiene en la vida de las mujeres. Muchas de ellas terminan quitándose la vida por la presión social que viven a través de esta violencia que vulnera lo más íntimo que puede tener una persona. Entonces, creo que la importancia es el referente. También hay que resaltar el apoyo que la comunicadora tuvo del gremio periodístico. Creo que eso es algo valioso de informar, más en un país donde las mujeres y los periodistas están en un riesgo permanente. Entonces, yo celebro la sentencia. Me parece todavía, y porque al final hay que criticar para mejorar, se me hace muy histriónico la forma en la que lo anuncian, ¿no? No sé si sea una forma de reparar el daño. Yo creo que habría más formas más eficientes de comunicar de la fiscalía. ¿Cómo lo hicieron? Para Fue que como, la gente, para nuestra audiencia esté más o menos así como si contextualizada. narraran una novela, pero no siento que es muy histriónico. Por lo menos es mi opinión personal. ¿Te refieres al comunicado o a la forma en que la fiscalía lo dio a conocer el caso? Al video que salieron de la fiscal donde explica la sentencia, creo que hace falta que las instituciones, así como ayer develaron un monumento fuera del hospital infantil, eso no debiéramos esperar a que haya una sentencia de la Corte instando al Estado mexicano para tener respeto a las víctimas. Creo que hay formas en las que a través de las sentencias también hay que educar y hay que socializar conceptos. Entonces, creo que más en este primer precedente de sentencia se debería haber explicado qué es la intimidad sexual, se debería haber abierta la conversación y también ser retomado por los institutos competentes, como es el Instituto Sonorense de las Mujeres. Creo que hace falta, por un lado, la sentencia, pero que se acompañe también de acciones de gobierno. ¿Qué opinas, Lulu? Sí, en ese punto me parece pues que también es parte de la acción de la Fiscalía de darse una buena, ¿no? Y por ahí va. Que no está del todo mal, pero también me parece también que le falta. Las sentencias, y dicho por muchos académicos, tienen también un efecto pedagógico, que es el de ir informando no solo a la sociedad, sino a otros abogados, a otras personas juzgadoras, para la forma en que se resolvió un caso. Pues. Y dentro de esa sentencia yo le quisiera anotar, sí, bueno, que es la primera sentencia sobre el delito de violación a la intimidad sexual por haber extraído, además de en forma ilegal, y difundido la imagen de una mujer desnuda. Entonces, lo que aquí hemos comentado que le hace falta a esta parte es que se informe más sobre la forma de realizar la denuncia para que otras personas en esa misma situación puedan iniciar un proceso. Y yo también quiero destacar dentro de esta sentencia aquí, es que la ahora persona ya sentenciada por el delito
estuvo en prisión preventiva justificada. ¿Por qué? Porque emitió amenazas hacia la víctima cuando ella presentó la denuncia y la empezó a amenazar para que la retirara. Entonces, es un caso en el que sí se justifica la prisión preventiva porque ya estaba en riesgo la propia víctima. Nomás me quería traer esa acotación de cuando una prisión preventiva sí se justifica y cuando no, que es nada más para detenerte y luego investigar. Y que además creo que algo que sí hay que reconocer la Fiscalía es, a través de María Salguero, la peste negra, nuestra gran amiga, la Fiscalía ha logrado, ella se dice a sí misma así, ha logrado la peste. María es la creadora del mapa del feminicidio en México y forma parte del equipo de la Fiscalía. Y ella ha desarrollado una metodología para poder evaluar cuando las mujeres se encuentran en un riesgo inminente de vivir un feminicidio o que la violencia se va a agravar. Entonces, a través de ese tipo de evaluaciones que son muy técnicas, es cuando se puede preventivamente detener a los presuntos agresores y proteger de mejor manera a la víctima. Y creo que coincido con Lourdes, que es importante decirlo, porque hay muchas mujeres que no denuncian porque al mismo tiempo son amedrentadas por su violentador y creen que la justicia no alcanza a protegerles. Entonces, sí existen estas medidas, esta sentencia asenta un precedente importante en ese sentido y es parte de lo que hay que socializar y hay que transmitir cuando se comunica. Las instituciones no nomás están para las medallitas, creo que también es importante que al hacerlo, pues dejen un valor agregado a la ciudadanía. ¿Sabemos si hay, aparte de este caso de Lisette Cázares, Gabriela Lisette Cázares, sabemos si hay algún otro que esté en proceso de investigación, que esté en averiguación, etcétera, en la Fiscalía? ¿Algo similar o no? No lo ha dado a conocer la Fiscalía, creo que lo hubiera hecho en mención, hubiera sido parte de la estadística, pero yo desconozco si existiera otro. No tengo en el radar otro. Sí, no lo tengo. Bien, y esta semana también hubo una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un tema que particularmente a mí me parece buenísimo, es una muy buena noticia en favor de la 3 de 3, en contra de la violencia. Bueno, primero hay que retomar un poco qué es la 3 de 3. La 3 de 3 fue una acción afirmativa que hizo el Instituto Nacional Electoral para que quien aspirara a ocupar un cargo público tuviera que cumplir con 3 requisitos de elegibilidad. Es decir, con 3 requisitos para ser viable o postularte como candidata o candidato. Eso también aplica para las mujeres, tanto como para los hombres. Entonces, la 3 de 3 consiste en que no lleguen al poder deudores alimentarios quienes hayan cumplido con su obligación de dar alimentos a niñas, niños, adultos mayores y personas con discapacidad, personas agresoras sexuales y personas agresoras familiares que tengan ya sentencias por haber ejercido violencia familiar. Entonces, en el estado de Yucatán, que fue uno de los estados que trató de avanzar y ir más allá de esa sentencia y ponerlo desde la denuncia, resulta que la Comisión Nacional de Derechos Humanos impugnó o ejerció una acción de inconstitucionalidad, mejor dicho, en contra de esta iniciativa. Es decir, que la comisión, que tiene como facultad y obligación defender los derechos humanos de las personas, alegaba en la Corte que era inconstitucional negarle el derecho a una persona de ser funcionario público por el simple hecho de no cumplir con sus responsabilidades alimentarias. Entonces se lleva a la Corte y esta semana la Corte validó la constitucionalidad de esta norma, asentando que es constitucionalmente válida toda vez que tutela el interés superior de la niñez y de las personas incapaces o con discapacidad, y este precedente da luz a que la iniciativa pueda transitar por todo el país, incluido nuestro estado. Estado Sonora, sí. Y además de la de Yucatán, también resolvió la Suprema Corte de Justicia otro asunto referente al estado de Nuevo León, que ahí también fue promovido, ahí fue promovido también por la comisión, pero también por Morena y Movimiento Ciudadano, en varios articulados de una reforma electoral que se promovió, se aprobó en Nuevo León, pero entre ellas incluía también el tema de la 3 de 3. Entonces fueron 2 resoluciones esta semana de la Corte en favor de esta iniciativa, y en el razonamiento que hacían los ministros y las ministras es que estas condicionantes para poder ser postulados a candidaturas y acceder a cargos en la administración pública
tiene como ya dijo Eliana, la prioridad de atender el interés superior de la niñez como un derecho transversal, pero también que no es una condicionante absoluta. ¿Y eso a qué se refiere? A que, por lo menos en el caso de Yucatán, que esa condicionante de no ser deudor alimentario o no haber sido sentenciado por violencia política de género, sexual o familiar, es durante el tiempo que dure o sea, primero la sentencia tiene que estar firme, es decir, que ya se agotaron todas las posibles instancias para modificarla. Y segundo, que va a durar el tiempo que dure la condena. Una vez que por ejemplo, el deudor alimentario se ponga al día y deje de no pagar, se puede quitar esa condicionante. Entonces, no es una condicionante absoluta, por eso la validaron. Ese es un razonamiento jurídico que tomó la Corte y sí, es muy válido. Y también se hace observación, por ejemplo, parte de la ministra Norma Piña, ahora presidenta, y la ministra Loreto Ortiz, que sí tiene que empezar a modificarse tanto en el imaginario público como en las condicionantes para acceder a este tipo de puestos, que lleguen personas con una vulnerabilidad y que lleguen personas que no que no hayan ejercido violencia contra las mujeres. Ese es el punto toral aquí, que no lleguen agresores, porque las conductas privadas terminan reflejándose en las conductas públicas. Pues. Y además, creo que hay que pensar el por qué importa. Yo creo que como sociedad deberíamos aspirar a que un día la violación sexual sea tan aberrante como pensar en comer humanos. Y del canibalismo, cuando lo piensas, creo que todos tenemos una cara de desagrado. Y la violencia sexual se ha normalizado de una manera en nuestra sociedad alarmante. Y vemos datos que deberían de tenernos a todas y todos muy preocupados. Sonora está en el ranking de casi todos los tipos de violencia, incluyendo la violencia sexual. Y de esta violencia muchas son víctimas niñas, niños y adolescentes. Entonces aquí se cruzan derechos y creo que eso le da un valor más importante dentro de nuestra Constitución, protege de una manera más focalizada estos derechos, y creo que la 3 de 3 viene, por un lado, a dignificar la política, pero por otro lado, poner el dedo en una llaga que duele mucho en este país, que lastima la vida de muchas personas. El ser deudor alimentario significa evadir la responsabilidad. Estamos hablando de niñas y niños que viven hambre en nuestro estado, que dejan de ir a la escuela, que dejan de acceder a servicios médicos, y de mujeres, generalmente mujeres, que absorben solas la carga de cuidados de niñas, niños, adultos mayores, personas con discapacidad. Entonces, esto habla de dignificar la política para dignificar la forma en la que la sociedad ve este tipo de problemáticas. A ver, en los dos casos hay un común denominador. Es el primero, la sentencia por violación a la intimidad sexual aquí en Sonora. Segundo, las resoluciones, las dos, la de Yucatán y la de Nuevo León, contra la violencia, en favor de la 3 de 3, es decir, en favor de que el que se postule un puesto de elección popular y que tenga elementos como deudor alimentario, no puede ser. Y el común denominador es la divulgación correcta, adecuada, de qué implica esto, que eso es parte del tema de la culturización de este tema. ¿Cuál es su opinión? ¿Cómo lo están viendo desde la óptica del Estado con mayúscula, es decir, el Estado desde el poder legislativo, el poder judicial, el poder ejecutivo, los elementos transversales, es decir, Estado, municipio, federación? Yo veo un poder judicial poniendo el lomo, deteniendo, defendiendo así, y veo un poder ejecutivo usando sus satelitales, ¿no? El que sea la Comisión Nacional de Derechos Humanos quien interpone estas acciones de inconstitucionalidad, para mí habla, pues, primero cuestionaría la autonomía de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que sabemos que mientras elija como se eligen, con estas mayorías absolutas del poder, que tienen el poder ejecutivo y el legislativo, pues no podemos hablar de una independencia de las instituciones. Creo que eso es alarmante. Celebro la forma en la que la Corte emite sus pronunciamientos. Creo que lo hacen de una manera sencilla, fácil de entender, comunican bien. No tan protagonistas, yo soy el presidente,
Eso ha cambiado un poco. No en TikTok. No en TikTok, porque también hay que comunicarle a todas las generaciones, pero cuidando la institucionalidad, ¿no? Pues yo creo que en comunicación eso vemos. Respecto a lo local, está en Sonora por iniciar el proceso. Ya debiera estar el proceso de discusión de la iniciativa. Ya se presentó en el Congreso local y ahora tendremos, creo que así como Patricia Lamendi y Indira Sandoval ejercieron junto con sus colectivos mucha presión a nivel nacional, en Sonora nuestros colectivos harán lo propio. Creo que Leticia Burgos es una mujer activista que ha demostrado que tiene mucho empuje alrededor de muchas otras mujeres, incluyendo a Lourdes, que han acompañado esta iniciativa. Entonces yo espero que en el Estado junte firmas. No, pero al final muchas mujeres han estado involucradas. Las mujeres en el Estado involucradas. Y que esperemos que haya esa presión social hacia el gobierno del Estado. Eso vería en lo local. Lourdes, tenemos un minuto para cerrar. Bueno, no tengo nada más que abonar a lo que dijo Janet, pero referente a la importancia de cuidar las mayorías absolutas, la Suprema Corte también resolvió un asunto muy importante esta semana, que deja sin efecto una reforma que se trató de aplicar en el estado de Tabasco, ¿no? Tabasco, que dejaría, si se aplicaba, iba a dejar de tal forma que el partido que ganara la mayoría en el Congreso y no iba a permitir que hubiera diputados plurinominales de otros partidos, por ejemplo. Entonces, dotaba de una mayoría absoluta el partido que ganara, y en este caso, pues sabemos que se hizo para favorecer a Morena, entonces la Corte la revertió. Entonces, no va a ser posible con ese precedente, ni que ningún otro estado se legisle tampoco de esa manera, que haya mayorías absolutas. Es decir, el partido mayoritario en una Cámara podía bloquear a las oposiciones. Entonces, ¿cuál es el sentido entonces de la democracia representativa? Sí, las curules. Las plurinominales. Las pluris. Ejemplo, era prácticamente imposible que accedieran los de oposición. Sabemos al coordinador nomás y ya nos ahorramos. Entonces, por eso la Corte la declaró inconstitucional. Esas son las razones por las que necesitamos una Suprema Corte independiente y honorable. Y fuerte. Todos sus integrantes. Gracias. ¿Dónde las seguimos? ¿Dónde las leemos? En Twitter, Janet Arrizón, ya emblemático con J. Janet con J. Lourdes. Lojeza, con L. Lojeza, con L y con J. Muy bien, gracias. Nos escuchamos y nos vemos en 8 días.